increíble, no sé a qué se ha debido en la Simón Bolívar. He parado para estar puntual con ustedes. Así es nuestras sociedades modernas, caóticas. Así es. Bueno, lo importante, primero, en la presentación no nos dieron su título. Queremos dirigirnos a ustedes de forma adecuada. No sé si nos Yo dice... soy licenciado en comunicación social, Ok, especializado en investigación periodística y actualmente estoy culminando una maestría en derechos humanos y derechos de la naturaleza. ok. Soy director de la agencia de prensa minera. Eso es lo más Ya, nos vamos pertinente. sí, era para dirigirnos adecuadamente a nuestro invitado. Primero agradecerle por habernos concedido esta importante entrevista. El tema de hoy que nos ha llamado a conversar con usted es la transición energética ecológica que ha propuesto el actual gobierno. Para entrar en contexto, por favor, que nosotros también tenemos que aprender mucho del tema, a ver si usted nos ayuda con una pequeña introducción de esto y posteriormente seguiremos a lo largo de la entrevista abordando algunos temas de los que podamos nosotros despejar con usted. Gracias nuevamente. Muy buenas noches, es un honor estar con Radio Espacio. Bueno, entrando en materia, la propuesta del presidente Lasso de la transición ecológica energética significa, como se deduce o se evidencia en el nombre, una evolución hacia el uso de nuevas formas de energía, es decir, dejar fundamentalmente atrás el uso de los combustibles derivados del petróleo y los hidrocarburos para dar paso a las nuevas energías y tecnologías que se vinculan en la transmisión y en la generación, como son la eólica, la solar, la hidroeléctrica y por supuesto la mareomotriz, que son las que está implementando las zonas desarrolladas del planeta para mitigar los efectos que tiene el uso de los combustibles fósiles, la gasolina, el gas y el diésel. Ese es el escenario en general científico, epistemológico del significado de esa declaratoria. No obstante, desde el sector minero, desde quienes analizamos y pensamos del sector minero, consideramos que esto abre puertas para una gran oportunidad para el Ecuador. ¿Por qué? Porque estas tecnologías demandan de manera casi interminable nuevos metales como el litio, el coltán, el grafeno, el molibdeno, las tierras raras y también una mayor demanda de los metales tradicionales, el cobre, el oro, la plata, por sus cualidades de transmisores de energía y por su menor oxibilidad a los momentos de estar expuestos a la intemperie. Licenciado, ¿cómo es que el gobierno pretende o anuncia una transición básicamente a la energía ecológica? Y por otro lado, se habla de también el tema minero. Usted sabe, en el Ecuador se ha abierto un amplio debate sobre el cuidado de la Pachamama, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las vertientes hídricas en el país, y hay mucha gente, o hay gente que se opone a este tema diciendo que es la destrucción, que esto va a acabar con la naturaleza, va a acabar con los ríos. ¿Cómo es que estos dos temas que aparentemente, un poco ilustrando a la ciudadanía, aparentemente son antagónicas, energía ecológica y minería? Explíquenos esto. Así es. En primer lugar, tiene tres dimensiones esta propuesta del gobierno. Una, la dimensión política, que se encuentra, por decirlo, viciada por su alianza con Pachacuti, quienes son precisamente quienes se oponen a rajatabla y respetando lo que ya establece la ley, desinformando a sus adeptos y a la ciudadanía. Otro lado es el aspecto económico, donde evidentemente es claro que el Ecuador necesita divisas, necesita inversión extranjera, necesita empleo y sin lugar a dudas, todos quienes conocemos los buenos ejemplos de minería responsable en el Ecuador, nacional y extranjera, hemos constatado que la minería es una fuente de divisas, de empleo y de generación
de encadenamientos productivos. Entonces, el tercer nivel precisamente es la discusión, podríamos decirlo, filosófica, conceptual, de lo que por un lado implica la transición ecológica y por otro lado la defensa a ultranza de la Pachamama. Sobre este escenario postulado de conceptos y áreas, quien les habla, Franklin Soria, y Prensa Minera, hemos hecho un profundo análisis en territorio conceptual y hemos llegado a las siguientes conclusiones. La lucha antiminera adolece desde los sectores extremistas de la antiminería de una vocación electoral, de una vocación electorera, por decirlo así, que busca priorizar las consultas populares para escenificar, para poner un show a sus líderes, a sus discursos y tener más presencia en el escenario político del Ecuador, lo que le convierte por ese objetivo en un objetivo protervo. Licenciado, ¿por qué decimos? vamos un poco dialogando en el tema. Lo que yo le entiendo de esta primera parte es de que los defensores de la Pachamama, que en este caso se embandera Pachacuti y ciertos sectores indígenas y algunos ecologistas, no son una intención real, más bien un mecanismo para ellos lograr sus propósitos de elecciones, o sea, coger esta bandera de lucha para lograr captar, qué sé yo, prefecturas, alcaldías, incluso la presidencia, asamblea. ¿De esto nos está hablando? Por supuesto, y ellos saben perfectamente que las leyes ecuatorianas, incluso una consulta nacional del 2017, que ya refrendaba lo que está establecido en la Constitución, en las leyes de minería, en las leyes ambientales, que solamente se puede hacer minería y no más allá de los siguientes escenarios. Jamás, nunca en áreas urbanas, jamás, nunca en parques nacionales, jamás, nunca en acuíferos. Eso está establecido en la ley, refrendado, reconocido. Debe hacer cumplir las autoridades ambientales, las autoridades mineras, pero ellos se han inventado la necesidad de implementar consultas populares por todos los escenarios mineros del Ecuador. ¿Qué tiene como objetivo esta consulta popular? Protagonizar a sus líderes de la antiminería, confundir y desinformar a una ciudadanía que en las grandes ciudades conoce poco de la dinámica positiva que implica la minería responsable, y sobre todo esta lucha está viciada porque ellos nutren esta actividad proselitista con violencia. Hay varios casos de violencia que ellos han ejercido. En Buenos Aires han golpeado, han agredido a quienes no comparten, siendo coterráneos de ellos, su vocación antiminera. Lo mismo en Telimbela, lo mismo en Gualel, lo mismo en Río Blanco, en Azuay. Entonces estas prácticas reñidas con la ley, esta violencia aplicada de quienes un momento se rasgan las vestiduras porque la rama de un árbol se ha quebrado, no tienen escrúpulos, no tienen proporción, el momento de golpear, de agredir, de incendiar campamentos y de violar los derechos humanos de quienes creen en la minería, trabajan con la minería siempre y cuando sea legal y responsable, y quienes tienen legítima aspiración de un empleo en esta área que está reconocida en la Constitución, y que ellos, en un esfuerzo maquiavélico, asumen y afirman que toda mina contamina, que la culpable de la contaminación y el uso del agua es la minería, cuando ellos saben perfectamente no es así. ¿Por qué tiene esta vocación este sector político? Porque sin duda es un buen escenario electorero, pero no es responsable y no se compadece con la necesidad de empleo, con la necesidad de divisas que tiene el Ecuador para sostener su dolarización, y con el legítimo derecho que tienen quienes desean trabajar en la minería, siempre esta sea legal, responsable y cumpla con las disposiciones en todos los ámbitos financieros, ambientales, laborales, etcétera. Ese es el primer punto del que nos estaba hablando. Vamos con el siguiente, licenciado. Bueno, el siguiente escenario es el económico. No se puede considerar en estos momentos de pandemia para un país en desarrollo el desestimar, el excluir
lo que significa el aporte de una actividad económica con la minería siempre y cuando ésta sea legal. No se puede. Sin embargo, ellos afirman y postulan, incluso de manera incoherente o hasta risible. Recordemos aquel candidato Yacu Pérez que postulaba exportar agua, lo que ha causado en el mundo académico realmente una soltadura de huesos generalizada. El tercer escenario que hemos señalado es la construcción de un show social donde en lugar de permitir o de al menos de establecer veedurías ciudadanas que controlen el buen funcionamiento de las operaciones mineras, impulsan consultas antimineras, donde seguramente los mayores beneficiados son quienes se abanderan de la oposición a la minería. Muy bien, aquí hay tres aspectos que usted nos ha enmarcado, pero un poco para el conocimiento. Licenciado, aquí esto en la provincia de Bolívar y en la provincia de Los Ríos ha sido un tema de amplio debate, con poca participación primero de las empresas mineras o nula participación en el debate de las empresas mineras, casi como que un tabú para ciertas autoridades que tienen miedo a que les cataloguen como prominería y además una vocería bastante agresiva, bastante digamos fuerte por parte de estas personas que dicen estar en contra de la minería. Este debate se ha ido posesionando graves miedos que la gente en su falta de conocimiento se las ha tomado como ciertas. Por ejemplo, lo que usted decía al inicio de la entrevista, la minería destruye, todo lo que toca destruye, ese es un miedo, que todo lo que toca contamina, que luego del advenimiento de las empresas mineras o de las minas no va a haber agua, toda la poca agua que quede va a ser contaminada, además de que todo el dinero que salga de estas minas no va a beneficiar un solo centavo a la población, mucho menos a la gente que está alrededor de la mina. Vamos trabajando esto como un concepto, licenciado. Sí, es todo un discurso, una narrativa, un relato que ellos han construido en base a falacias. Primero, los propietarios de la tierra, quienes tienen sus fincas, son propietarios según la ley de la superficie del territorio. Eso rige en Estados Unidos, en Australia, en Rusia, en Sudáfrica, en Brasil. Son propietarios de la epidermis de ese territorio. El subsuelo, el recurso del subsuelo pertenece al Estado ecuatoriano, no pertenece a lo que ellos llaman o denominan la Pachamama. Esa es una visión respetable, valiosísima, de un pueblo, de una nacionalidad, de una filosofía, de una ideología política, pero no es de toda la humanidad, ni siquiera de toda la población ecuatoriana. Por lo tanto, ellos tratan de legitimar en base a un bombardeo mediático, en base a manifestaciones, en base a agresiones, de que esa filosofía, la suya, es la que debe imperar. Primero, la ley establece que la propiedad del subsuelo pertenece a los estados. En todo el planeta, esa norma jurídica es enfática. Ellos la desconocen, ellas la irrespetan, ellos no le informan, porque tienen un relato. Segundo, que regresen los ingresos que la minería genera a un cantón, a un GAT parroquial, depende no de la empresa minera, no de la autoridad máxima del viceministerio de Minas, sino del Ministerio de Finanzas. Tercero, el uso y el aprovechamiento del agua en minería, como en todas las otras actividades, está regulada. Y son las entidades de control quienes deben supervisar y vigilar que eso se aplique a rajatabla, y siendo además que no es la minería la que más usa agua, todos conocemos que es la ganadería. Sin embargo, cuando hablan de contaminación, como tienen un objetivo político, una vocación electorera, no señalan que son las ciudades las mayores contaminantes de los ríos, porque eso implicaría cuestionar a la ciudadanía, perder esa votación, y por lo tanto se van por la falacia que además está soliviantada, alimentada desde las ONGs extranjeras,
que vienen a dar lecciones de conservación en el Ecuador cuando en sus países originarios europeos no conservan ni el 3% de los bosques y todos sus ríos están absolutamente degradados. Entonces, el Ecuador, como los otros estados, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Chile, tiene derecho y necesidad de explotar racionalmente con una ley estricta, con unos funcionarios probos y ejercer la minería. Es un derecho y una necesidad que tiene todo estado ecuatoriano. Pero ellos han confundido o han hecho pensar a los humildes finqueros que los finqueros son propietarios desde la superficie prácticamente hasta el centro de la tierra. Habría que hacerles pensar que si la tierra es redonda y ellos son propietarios de un solar hasta el otro lado del planeta, entonces van a tener que ir a reclamar propiedades al otro extremo del planeta. Desconocen el criterio científico, imponen falacias, le empujan a la gente a una posición confrontativa, de conflicto, en lugar de hacerles conocer lo que dice la ley y, por supuesto, de hacer cumplir la ley a las empresas mineras. Las empresas mineras deben cumplir a rajatabla las disposiciones legales. Y los ambientalistas deberían informar a sus adeptos que la propiedad de la tierra solo versa sobre la superficie. El subsuelo pertenece al Estado ecuatoriano. Ahora, pero el momento de que se inicia un proyecto de explotación ya, no de exploración, ¿no? Porque en ninguna medida afecta de ninguna manera a la naturaleza o a las propiedades. Pero ya cuando existe una actividad propiamente dicha como minería, o sea, se comienza a explotar, ciertamente hay superficies, territorios que los dueños de las fincas, de los terrenos, de las yatas, de las cuadras, tienen que, no sé, vender, permitir el paso. Eso es otro tema también que es importante en esta situación. Por supuesto, y eso sucede en todos los estados civilizados del mundo. Sucede también en las comunidades. Cuando ellos tienen una necesidad de una cancha, hay quienes deben sacrificar su propiedad, porque en toda civilización el bien común, la necesidad común está sobre el bien particular. Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica, no se podrían hacer carreteras, no se podrían hacer escuelas, no se podrían hacer hospitales, no se podrían hacer aeropuertos, puertos, porque todo resulta que es propiedad de una comunidad. O desde el concepto de ellos, parece que quieren ser retrospectivos y recuperar prácticamente el Tahuantinsuyo. La civilización, la historia humana evoluciona independientemente de la voluntad de los actores e incluso de las ideologías y los dogmas. Entonces, por supuesto, el mandato minero, que en el 2010 fue un logro del ecologismo y que se trata de reprisar, no se compadece con la necesidad de los 4 millones de habitantes de Guayaquil, de los 3,5 de Quito, que ya no son rurales, que son urbanos y que tienen necesidades como todos los ecuatorianos de que este estado provea salud pública, educación pública, vialidad, entre otras necesidades para las que sirve la generación de divisas de un proceso de exportación. Por supuesto, la minería tiene un impacto sobre el ambiente. Por supuesto, es innegable, como tienen las ciudades, como tiene la ganadería, como tienen los monocultivos, pero la civilización humana está condicionada a continuar aquella realidad, porque ¿qué va a pasar después de que ellos logren cerrar la minería? Van a votarse contra los monocultivos. Después se votarán contra las camaroneras y finalmente, ¿de qué va a sobrevivir este país? Ellos pueden hacerlo porque les llegan las remesas de las ONGs extranjeras. Ellos pueden vivir haciendo marchas, vivir en el conflicto porque tienen respaldo desde el extranjero. Pero ¿y el Ecuador? Además, cuando una minera tiene afectación sobre el suelo, aire o agua, hay una autoridad ambiental que exige y demanda la reparación, la restauración, la remediación, y que además sobre los individuos existe la indemnización y sobre las comunidades la compensación. Eso está establecido en la ley ambiental ecuatoriana, pero eso no informan los ambientales. Para ellos todo es blanco
o negro. Todo es el paraíso o al frente las actividades extractivas del infierno, pero no se compadecen y no reconocen que gracias a ese extractivismo este país tuvo una bonanza petrolera que le permitió desarrollarse de alguna manera, que no ha sido perfecta, por supuesto, pero que desconozca los efectos de de la explotación del crudo en estas décadas para este país, pues ya realmente riñe con toda condición elemental de la academia y de la historia. Pero como tienen una vocación política, pues por supuesto en la mala política están permitidas todas estas clases de falacias que afectan el debate nacional, que comparto con usted no se ha dado. No hemos logrado sentarnos quienes están en contra de la minería con quienes creemos en la minería y encontrar un justo medio, porque ¿qué pasa cuando usted expulsa finalmente a las empresas? Demandan en el exterior, como el contrato es ley para las partes, los tribunales extranjeros indemnizan a las empresas. ¿Quién paga eso? Pagan los ambientalistas, pagan las comunas, paga Pachacuti, o pagamos todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos. Eso no contesta. Muy bien, sí, entonces de lo que aprecio de su comentario, porque uno de los miedos que o los discursos que se han sostenido es que una vez de que exista un proyecto ya de extracción, que todas las propiedades de quienes están por encima de las minas van a ser desapropiadas y que la gente será arrojada del sector. Esto es lo que usted está diciendo, que según la ley, contempla la ley, es que si alguien tendrá que ser afectado, tendrá que ser compensado o tendrá que ser indemnizado en el caso de particulares. Esto, a buenas palabras o a palabras simples, tendrá que cancelarla por el uso de los suelos que serán requeridos por la parte de la minería. ¿Estoy correcto en mi apreciación? Por supuesto, la ley ambiental implica remediación, restauración, compensación a las comunidades, indemnización a los particulares. Eso está contemplado, pero ellos no informan. Ellos le hacen creer a la gente que esto es tierra de nadie y que la única autoridad es la justicia indígena y que el único líder mesiánico y que va a resolver es Pachacuti en el nombre de la Pachamama. Una serie de incongruencias incompatibles con la historia y el momento de la humanidad, donde vemos que todas las vertientes políticas deben converger o convergen en un objetivo superior. Imagínense cómo podríamos comprender la dinámica de estos sectores en la pandemia. Por ejemplo, no le van a cancelar al Ecuador por conservar sus bosques, le van a cancelar al Ecuador divisas por exportar minerales, entre ellos el cobre y otros que se utilizan para la salud humana. Entonces es imprescindible elevar el debate, salir de las falacias, dejar los objetivos políticos y plantearse objetivos productivos que benefician sin duda para todo un Ecuador, y en el caso de existir un daño personal, pues debe haber la indemnización debida. Muy bien. Y finalmente, licenciado, un poco como orientación de la actitud que deben tomar los pueblos frente a esto que el gobierno de Guillermo Lasso ha dicho: vamos a apostarle a la minería porque el país necesita recursos, y sin recursos no podemos hablar de que haya educación, no podemos hablar que haya salud, no podemos hablar de que haya vialidad y de que las cosas mejoren en el país. Eso ha dicho el gobierno de Guillermo Lasso. Pero lo que preocupa a todos los ecuatorianos y básicamente a la gente de la provincia de Bolívar, que está asentada en los lugares donde posiblemente haya minas, y de hecho ha habido varios conflictos, ¿cuál debe ser, licenciado, la conducta adecuada de un campesino, de una persona que ha sido llenada de información falsa, de temas mediáticos que le han atemorizado, incluso le han puesto a la defensiva, ¿no? O sea, si tú dejas que ellos vengan, tú te vas a quedar sin terreno,
te van a desapropiar, te van a envenenar las fuentes de agua, te van a acabar con todo y va a ser esto un desierto y se va a acabar la vida. Esa es la narrativa que se escucha o se ha escuchado en estos años donde ya se ha tenido la minería presente en nuestra provincia, hablando de la provincia de Bolívar. Licenciado, como reflexión final, ¿cuál debería ser la actitud de estas personas que han sido lamentablemente mal informadas, que ha habido línea de información y procesos mediáticos de la parte de la gente que está en contra de la minería? Informarse por los canales debidos. Es más, no deberían creer solo en una de las dos versiones, deberían pedir explicaciones a las autoridades. Por ejemplo, señores de la Coordinación Zonal de Bolívar, vengan a decirnos cómo están las concesiones, son legítimas, cumplen con la ley ambiental, cuáles son los planes de mitigación, cuál es el plan ambiental. Asesorarse, pero no con los políticos, que ellos van a meterles miedo, ¿no? Pues ustedes van a ser aquí llevados prácticamente en una camioneta y abandonados en la mitad de la carretera y se quedarán sin sombra. No, informarse, tener una actividad, hacer honra a nuestra condición de seres humanos, que nos diferencia básicamente de los animales por el uso del raciocinio. En lugar de caer en el griterío, en el incendio de campamentos, en la quema de carros, en la agresión física y verbal, mediática, de quienes no piensan como nosotros, escuchar y sobre todo respetar la ley. La minería está legítima y legalmente consagrada en la Constitución como un sector estratégico, siendo esta Constitución la más garantista de todas, otorgando derechos a la naturaleza como ninguna otra constitución en el mundo. Aún esta Constitución, la más ecologista del mundo, establece a la minería como una actividad extractiva, porque lógicamente, incluso hasta para pagar a los guardias forestales de los parques nacionales se necesitan divisas. Entonces, es un ejercicio de información y un ejercicio de uso de raciocinio, básicamente. Ok. Licenciado, permita hacerle una pregunta que nos viene al fanpage de la radio. Dice, licenciado, en vista de su amplio conocimiento, quisiera que nos dé su apreciación sobre el dictamen del día de hoy. Entiendo yo que la Corte Constitucional emitió un dictamen y nos pregunta, él dice, voy a poner en texto como está escrito. Su apreciación sobre el dictamen de hoy de la Corte Constitucional sobre el pedido de consulta popular en la ciudad de Quito. Entiendo que fue negada. ¿Cuál es su apreciación, licenciado, del tema? He tenido yo como estudiante universitario el alto honor de ser alumno del doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional, del doctor Agustín Grijalva, y a pesar de que tienen posiciones diversas sobre las actividades extractivas, han hecho prevalecer los valores de la Constitución, la necesidad nacional de tener fuentes económicas y sobre todo han sopesado los elementos de derecho que permitían o no una consulta popular. Está absolutamente bien negada esa consulta popular. ¿Por qué? Primero, por las razones de fondo y forma que aduce la Corte Constitucional. Segundo, porque el Ecuador iba a una suerte de sarampión de consultas antimineras, que lo vivió Colombia en su tiempo. Las consultas antimineras eran blanco y negro, el agua o la vida. Usted y yo decimos, el agua, la vida o la minería es la disyuntiva que ellos plantean. Usted decimos, usted y yo y todos los seres vivos decimos el agua y la vida. En base a esa antinomia, en esa falacia, en esa contraposición mañosa, ganaron las consultas antimineras en Colombia. Tuvieron efecto sobre las concesiones. ¿Y sabe quién llegó después de la minería a la que usted podía cobrarle impuestos, regularla, sancionarla? Llegó la minería ilegal. La minería ilegal que está instalada en Buenos Aires, que está instalada en Río Blanco, que no respeta ni va ni quiere respetar las leyes y le importa un pepino el medio ambiente. Entonces, llama la atención cómo las consultas antimineras coinciden en tiempos y territorios
y en discursos incluso con la minería ilegal. Está perfectamente bien negada esa consulta popular en momentos en que se necesitan evitar las aglomeraciones, en momentos en que el Estado necesita no incurrir en gastos, y en momentos en que el Estado ya está harto y la sociedad ecuatoriana está harto de los populismos y los shows mediáticos que buscaba esta facción política. Esperamos definitivamente, me parece que ya van como 3 propuestas de consulta antiminera negadas, incluso en Imbabura hubo una liderada por un señor que era líder de la minería ilegal. Extrañamente, él fue a la Corte Constitucional a presentar y a demandar de manera descarada una consulta contra la minería legal, cuando él era líder de la minería ilegal. Entonces, felicitamos desde Prensa Minera. Prensa Minera felicita a la Corte Constitucional por este dictamen. Ya saldrá Alberto Acosta a decir que es la Corte Minera, pues él tiene que saber que las instituciones del Estado y la sociedad ecuatoriana no está al servicio de su ideología y su dogma. Eso es todo, estimado. Muy bien, licenciado. Le quiero agradecer mucho por esta entrevista. Entiendo yo que este momento usted está en plena calle estacionado para atendernos esta entrevista y eso lo apreciamos sobremanera, licenciado. Usted que es una persona que conoce el tema y en este medio de comunicación nos hemos propuesto entregar información de la fuente, de la gente que sabe, de la gente que conoce de estos temas y una cosa muy importante, que conoce sobre los aspectos y condiciones que han sucedido y cosas que han pasado en otros países y como usted dice, en Colombia, mientras negaron toda la posibilidad de que la minería legal trabaje, hoy en gran parte del territorio colombiano está asentada la minería ilegal y lamentablemente podría ser que esto también le suceda al país y concretamente a la provincia de Bolívar. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo, mil disculpas, continúe su viaje a casa que le espera a su familia. Muchas gracias, licenciado. Estuvo con nosotros. Un abrazo, gracias. Gracias, el licenciado Franklin Soria, director general de Prensa Minera, ha estado con nosotros para un poco despejar serias inquietudes y serias